Bueno, la semana pasada, si recuerdan, hablábamos de María. ¿De quién fue María? ¿Alguien podría contestar esa pregunta? Según lo que vimos hace 8 días. ¿Quién fue María? Una mujer virtuosa que Dios escogió para hacer nacer a su hijo. Una mujer virtuosa que fue elegida por Dios para que su hijo viniera a este mundo como humano, ¿verdad? Ella fue María. Ya vimos todas las virtudes que teníamos, decíamos, un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo de amor a Dios, de entrega a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Pero en el día de hoy vamos a tomar otro tema, tal vez un poco relacionado al que vimos la semana pasada, y vamos a hablar el día de hoy de la Reina del Cielo. ¿Quién es la Reina del Cielo? Cuando surgió esta creencia, porque actualmente sí hemos escuchado hablar de la Reina del Cielo. Sí. ¿A quién se le titula así en la actualidad? La Virgen María. ¿Quién? Bueno, que acá por nosotros es a la Virgen. A la Virgen. A la Virgen Guadalupana. ¿Y eso será algo nuevo, ese título? Pues Claro. no es algo nuevo, porque está en la Escritura. Está en la Escritura, ¿verdad? La Biblia nos habla de La Reina del Cielo. de una reina del cielo, o a quien le llamaban Reina del Cielo. Vamos a ver Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Verso 8. Jeremías 7, 8 dice: Jeremías capítulo 7, el verso 8 dice: He aquí vosotros os confiéis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando y adulterando, y jurando falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para hacer todas estas abominaciones. Aquí Dios, a través del profeta Jeremías, está reprendiendo al pueblo de Israel. Le está diciendo: ustedes que son el pueblo de Dios, el pueblo elegido, un pueblo santo. Dice, ¿qué es lo que están haciendo? Verso 8, lo leo nuevamente, creo que lo estaba buscando apenas. Verso 8, Jeremías 7:8. Dice: he aquí vosotros os confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Decíamos, aquí se le está recriminando al pueblo de Israel. Ustedes están confiando en palabras de mentira que no tienen ningún provecho, porque ellos ya se habían contaminado con las creencias paganas, con la idolatría que había en los pueblos alrededor de Israel, ¿verdad? Dice, hurtando, matando y adulterando y jurando falso. Dice, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Israel conocía al Dios verdadero, conocía a Jehová, ¿verdad? El único Dios verdadero, creador de todo lo que existe. Pero aquí le está diciendo, pero ahora ya están, o ya van tras dioses extraños que no conocieron. Dioses que ustedes no conocían, ahora los están siguiendo. Dice aquí, incensando a Baal, es decir, ofreciendo incienso. Recordemos que Dios, cuando le ordena a Moisés construir el tabernáculo, también le dijo que tenía que hacer incienso, y le dio los ingredientes con los que tenía que hacer ese incienso. ¿Y para qué era el incienso? Para ofrecerlo a Dios, al único Dios verdadero, que, como sabemos, ese incienso actualmente representa las oraciones que hacemos nosotros. Las oraciones del pueblo de Dios están representadas por el incienso que se quemaba y que subía como un perfume suave, agradable delante de Dios.
Esas son las oraciones actualmente. Pues les está diciendo aquí al pueblo de Israel, ahora ustedes ofrecen incienso a Baal. Y actualmente la gente hace lo mismo. Porque en lugar de orar al Dios verdadero, ¿a quién le oran? ¿A quién le piden? ¿A quién le están quemando incienso? A los dioses A de Dios. la temporada. A los dioses de De la temporada. la temporada, porque ya ve que hay una época para uno, y ahorita se acerca lo de la Virgen de Guadalupe. Según la temporada, ¿verdad? A ese Dios le están rezando. Porque, bueno, dice nuestra hermana, actualmente está la temporada de, que ya estamos a 10 hoy, ¿verdad? En 2 días más, el 12 de diciembre. Y vemos las peregrinaciones que van hasta ahí el cerro del Tepeyac, que vienen de diferentes partes de la República. Unos tal vez más cerca, pero otros de lugares más lejanos. Y vienen, ¿para qué? Para ofrecerle incienso, para ofrecerle sus oraciones. Decía nuestra hermana, y depende de la temporada, porque, pues sí, en lo que se llama o se conoce como la Semana Santa, pues ahí ya no le oran a la guadalupana, ¿verdad? Ahí ya le oran supuestamente a Cristo, pero también, bueno, es ver si realmente es Cristo o es un Cristo falso el que están pidiendo ahí. Porque bueno, este estudio ya lo tuvimos, que el verdadero Cristo murió miércoles y resucitó sábado. Y el Cristo al que ellos le piden murió el viernes y resucitó domingo. Entonces, decía nuestra hermana, dependiendo de la temporada. Pero en la temporada que estamos ahorita, en diciembre, le están pidiendo a la Reina del Cielo. Hay un canto, creo que, no sé si lo han escuchado ustedes, cuando... A ver, ¿cómo va? Ahora otra vez. Adiós, Reina del Cielo. ¿Qué más dice? Cristo el Salvador. Cristo el Salvador. Bueno, por ahí dice Reina del Cielo. ¿Y a quién le están dedicando ese canto? Pues, en este caso están confundiendo a la persona que fue María o el nombre de María, porque también aquí es María de Guadalupe. A lo que, bueno, voy a hablar de mí también. A lo que antes yo veneraba y alababa también, y iba de visita a visitarme a la villa, pues veneraba a la Virgen María, que así se le puso por nombre, a la aparición de la Virgen de Guadalupe, por eso se llama María de Guadalupe. Así María de Guadalupe le llaman. Sí, sí, a la cual millones y millones de gentes la alaban y la veneran. Y a ella es a la que le dan ese título de Reina del Cielo. De Reina del Cielo, sí. A María o Guadalupe, que ahí pues también están confundiendo, porque la semana pasada veíamos que la madre del Hijo de Dios se llamaba María. En una parte encontramos el nombre de Guadalupe. Vamos a tener que ver ese tema después. Digo, son temas muy extensos que no podemos tomarlos en una sola exposición, pero lo tenemos que ir viendo. ¿Sí, no? Y precisamente lo tenían que poner en el último mes del año de esta época, ¿no? O sea, cuando veamos lo de la guadalupana, vamos a ver por qué lo pusieron en este mes, en esta fecha. Sí, en esta fecha, 12 de diciembre. Vamos a ver por qué lo hicieron así. Pero decíamos, bueno, vamos a seguir leyendo aquí en Jeremías 7, ahora el verso 17. Verso 17 dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Como les decía, aquí está hablando del pueblo de Israel, que cayó en idolatría, adorando a los dioses de los pueblos paganos. Ya mencionaba en el verso 9 a Baal, uno de los principales dioses de los pueblos que estaban alrededor de Israel. Y aquí sigue diciendo, ¿no ves lo que, estamos en el verso 17, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para
hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. ¿Provocaránme a ellos a ira? Dice Jehová, y no más bien obran ellos mismos para confusión de su rostro. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí que mi furor y mi ira se derrama sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales y sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y encenderáse y no se apagará. Bueno, aquí está diciendo, los hijos van al campo a cortar leña, la llevan, los padres, dice aquí, encienden el fuego. ¿Y qué hacen las mujeres? Amasan, ¿verdad? Dice aquí, amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Decíamos, ¿desde cuándo existe la creencia en una reina del cielo? Porque decíamos, actualmente este título se le da a María o Guadalupe. Pero les preguntaba, ¿es nuevo? ¿Es algo nuevo esto? Estamos viendo que desde 600 años antes de Cristo ya existía una reina del cielo. 600 años y más desde antes, es mucho más. Antes ya existía la creencia de una reina del cielo. 600 años antes de que naciera Cristo, es decir, de que naciera María, a la que ahora le dan el título. Ya había pueblos que creían en esa reina del cielo. Los hijos cogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. Vemos como toda la familia se unía para esta celebración o festividad. Unos hacen una cosa, otros otra. Los hijos van por la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres hacen las tortas para ofrecérselas como una ofrenda a la reina del cielo. Y eso fue del agrado de Dios. Verso 19, o al final del verso 18 dice, y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. Verso 19 sigue diciendo, provocaránme ellos a ira, dice Jehová, y no más bien obran ellos mismos para confusión de sus rostros. Estas prácticas provocan la ira de Dios, pero aparte de provocar la ira de Dios, ¿qué más provoca? Dice aquí, confusión para ellos mismos. La gente no se da cuenta que ellos mismos están perjudicando, cayendo en esa confusión, creyendo en dioses falsos, dioses que no tienen ningún poder. Y les decía, esto no tiene nada que ver con María, la madre de Jesús, porque todo esto ya se practicaba muchos siglos antes de que ella naciera. Entonces no tiene nada que ver con ella. Que actualmente le quieran dar ese título, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero esta creencia de la reina del cielo no tiene que ver nada con María. Decíamos la semana pasada, ella sí fue una princesa judía, porque fue descendiente del rey David. Y también fue madre de Jesús, y Jesús es el heredero legítimo al trono de Israel. Quiere decir que su madre sí fue una princesa judía, pero y decimos judía, del pueblo de Israel. No fue reina, y mucho menos del cielo. ¿Dónde? No tiene nada que ver. Que actualmente lo quieren unir, pero eso ya es por la confusión, como dice aquí. Dice, para hacer ¿cómo dice? Obran ellos mismos para confusión de su rostro. Por esa confusión que hay en ellos, es que quieren mezclar todo esto, quieren unir estas creencias paganas ahora con una sierva de Dios, con María. Vamos a ver Génesis capítulo 10, para darnos cuenta desde cuándo viene esta creencia. Génesis capítulo 10, verso 8. Génesis capítulo 10,
el verso 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, este comenzó a ser poderoso en la tierra. Pues aquí en la Biblia no se nos dan muchos detalles acerca de este Nimrod, ¿verdad? No, solamente nos dice: y Cus engendró a Nimrod, este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por el cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, Yerech, Yakad y Calné, en la tierra de Shinar. Después del diluvio, recordemos que el diluvio en los tiempos de Noé fue para destruir a toda la humanidad. Solamente Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras se salvaron, 8 personas en total. Los 3 hijos de Noé pues tienen descendencia, comienzan a surgir pueblos, y aquí nos está hablando de este hombre llamado Nimrod, un vigoroso cazador, ¿verdad? Dice aquí. También dice que comenzó a ser poderoso en la tierra. Se dice que, según la historia, se dice que había animales salvajes que devoraban las personas, entonces las personas vivían pues siempre con ese temor, cuidándose de estos animales. Este Nimrod dice aquí que fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Al decir delante, quiere decir que se opuso contra Jehová. Como dice aquí, comenzó a ser poderoso. Y de esa manera le dio cierta seguridad a la gente que había ahí, porque comenzó a cazar animales salvajes como una forma de proteger a todos los que estaban ahí. Y comenzó a ser poderoso, porque entonces la gente pues buscaba protección de él, ¿verdad? Por eso dice delante de Jehová, es decir, en contra de Jehová, porque ella se sentía poderoso, sentía que él era, pues que él solo podía hacer todo, y fundó ciudades. De aquí fue la cabecera de su reino, Babel, Yeres, Yakad y Calné, en la tierra de Shinar. Ya vimos, ¿verdad? Babel, donde se construyó una torre, donde la gente, pues sí, siempre buscando o queriendo no ser dependientes de Dios, porque ¿para qué construyeron la torre? Dijeron, por si hay otro diluvio, pues ahí nos vamos a poder salvar. Dice, y nuestro nombre va a ser grande entre todas las gentes. En lugar de decir, bueno, si el diluvio vino por causa del pecado, ya no vamos a pecar para que ya no haya otro diluvio. No, dijeron, si viene otro diluvio, quiere decir que tenían pensado seguir pecando, ¿verdad? Dice, pero si viene otro diluvio, ya tenemos donde protegernos. Entonces nos damos cuenta cómo desde ahí comienza la rebeldía en contra de Dios. Dice aquí, fue cabecera de su reino Babel. ¿Y de dónde surgió? ¿O qué pueblo surgió también allí en Babel? Babilonia, que el libro del Apocalipsis lo menciona como la madre de todas las abominaciones. Porque ahí es donde comienza a surgir toda la maldad, toda la rebeldía en contra de Dios, y también comienzan a surgir los dioses falsos. Es decir, comienza la idolatría. Es el pueblo más pecaminoso que hubo en la tierra. De ahí surgió toda la maldad. Porque este Nimrod se casa con una mujer llamada Semiramis, pero él muere, y después de eso, esta Semiramis tiene un hijo llamado Tamuz, que si recuerdan ese nombre, también es el nombre de un dios babilonio. Pero bueno, ella tiene un hijo llamado Tamuz. Entonces, para que no, o para querer cubrir su pecado, su adulterio, dijo que ese hijo que había nacido era Nimrod, que había reencarnado en él. Nimrod muere y después Semiramis tiene un hijo. ¿Sí fue Semiramis? Creo que sí, fue Semiramis, creo. Tiene un hijo que se llama Tamuz, y dice que ese Tamuz era el mismo Nimrod que había muerto. Entonces, él queda como Dios, ese Tamuz. ¿Y Semiramis cómo quedó? La madre de Dios.
como madre de Dios, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo comienza a surgir esta creencia de la madre de Dios y que después también se le conoció, ya lo vimos en Jeremías, como la reina del cielo. Son creencias que sabemos que vienen desde la antigüedad, desde que el hombre pues comenzó a rebelarse en contra de Dios. Y todo esto ha ido pasando de nación a nación, porque sí, Babilonia creció como imperio y comenzó a gobernar sobre otras naciones. Y al gobernar sobre ellas, pues también les imponía su forma de creer. Después, sí, Babilonia, sí. Veo que entonces el calendario hebreo tiene un mes llamado Tamuz. Porque Sí, el calendario hebreo tiene un mes llamado Tamuz. Porque cuando son llevados cautivos a Babilonia, lo tomaron de ahí. Antes no se llamaba así. Bueno, es otro tema, pero vamos a comentar un poco. Por ejemplo, el primer mes se llama Nisan, pero Abib, bíblicamente así se llama Abib. Después los judíos, o actualmente, se llama Nisan. ¿Cuándo hubo ese cambio? Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces también este mes es el octavo, me parece, llamado Tamuz. Ese nombre lo tomaron cuando estuvieron cautivos en Babilonia. ¿Sí? No es porque ellos lo hubieran puesto así desde un principio. Después vamos a ver el tema del calendario también, sus nombres y cuándo comienza, ¿verdad? Porque es un calendario diferente. Pero sí, dentro del calendario hebreo el mes octavo se llama Tamuz, pero ese nombre se lo pusieron cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Cuando Nabucodonosor invadió y destruyó Jerusalén, se lleva a muchos judíos, entre ellos a Daniel, a Misael, a Ananías y Azarías y muchos más. Entonces, por influencia, que estuvieron ahí 70 años como cautivos, sí le ponen ese nombre al octavo mes. Hay un rey, el que matan ahí en Jerusalén. No me acuerdo cómo se llama. Que iba a ser llevado prisionero a Babilonia. Pero no se lo llevaron, ahí lo asesinaron. Bueno, es que se llevaron a Sedecías, y en Babilonia le sacaron los ojos y lo tuvieron ahí cautivo a Sedecías. Se me olvidaron los nombres anteriores. Es a Joaquín, Joachín y Sedecías, los tres últimos reyes de Judá. Pero bueno, nos regresamos al tema, por favor. Decíamos, aquí estamos, ¿verdad? Ahí lo comienzan a presentar pues, como un dios, porque decían, él es la reencarnación de Nimrod. Y entonces Semiramis queda como la madre de Dios. Y les decía esto, y Babilonia, al crecer como imperio y gobernar sobre otras naciones, impuso sobre ellas su forma de creer. Después, sí, el imperio babilonio fue derrotado. Lo derrotaron los medos y los persas, los pueblos que se unieron, formaron un solo imperio y forman a Babilonia. Pero al derrotarla tomaron también sus creencias, que de hecho ya las tenían, porque eran pueblos vecinos. Entonces todas estas creencias se habían extendido. Después llega Grecia con Alejandro Magno, derrota a Media y Persia. Pero él lo que hacía para imponer su gobierno es que les daba libertad de creer. Ustedes creen en esto, sigan creyendo. Y comenzó a mezclar las creencias que ellos ya tenían también por lo pagano. Tenían sus propios dioses, pero las mezclaron con las creencias babilonias que ya habían pasado a Media y Persia. Llega el imperio romano, derrota al imperio griego y toma todos sus dioses, que es lo que se conoce como la cultura grecorromana, o también mitología grecorromana, porque toma todos sus dioses, toma todas sus formas de creer. Y cuando surge el cristianismo, Roma también pues vamos a decirlo, acepta, aunque no lo aceptó como debe de ser, porque el emperador Constantino, él era pagano, creía en sus dioses, pero para poder unificar el reino, porque vio que ya había problemas, porque unos eran paganos y otros eran cristianos,
lo une y mezcla las creencias. Y así es como surge la Iglesia Católica, heredando toda esta forma de creer. Él fundó la Iglesia Católica. Sí, Constantino funda la Iglesia Católica, pero no porque a él le interesara mucho, sino porque él quería tener unificado todo su imperio en una misma forma de creer. Entonces no le interesó la doctrina. Dijo, bueno, pues unimos todo, revolvemos todo y somos un solo pueblo, creyendo lo mismo. Entonces, decíamos, esa creencia pagana entró de esa forma al cristianismo. ¿Sí, hermano? Roma ya estaba perdiendo sus adeptos por la religión cristiana a la religión católica. Sí. Sí. Ya estaba perdiendo Roma. Sí, porque recordemos que el emperador se consideraba a sí mismo un dios y el pueblo lo tenía que honrar, lo tenía que adorar. Entonces el cristianismo dice, no, hay un solo Dios. ¿Qué decía el apóstol Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y cuando alguien se quiso arrodillar ante él, que dijo, no, levántate, yo soy un hombre igual que tú. Entonces llega el cristianismo y dice, no vas a adorar a ningún hombre, no te vas a inclinar ante él, solamente ante el Dios Todopoderoso. Dice el emperador romano, bueno, pues esto ya no me gusta, ¿verdad? Entonces comienza a unificar de esa manera el imperio, diciendo, bueno, todos vamos a creer lo mismo, aunque mezclemos las creencias, pero todos tenemos que estar unidos en una misma forma de pensar. Y así es como surge la Iglesia Católica y decimos, todas estas creencias paganas, así es como han llegado hasta nosotros. Porque son creencias paganas que ahora ya se disfraza de cristianismo, pero ya vimos, vienen desde la antigüedad de todos estos pueblos paganos. Una pregunta, perdón mi hermano, una pregunta. Yo parece que recuerdo haber leído en la escritura precisamente a la reina del cielo, pero es una mujer, o sea, no es María. No, No. lo leímos ahorita en Jeremías. Sí, pero en otro, no me acuerdo yo si es en Génesis o en Éxodo, pero no pudo ser en Éxodo porque ya es otra generación. Vamos a ver Jueces, capítulo 2. Parece, es lo que eso. No estoy seguro, pero Como digo, ahorita lo leímos en Jeremías, vimos que dicen que las mujeres amasaban y hacían tortas para ofrecerlas a la reina del cielo. Decimos, y eso fue 600 años antes de que naciera María. Pero aquí en Jueces capítulo 2, vamos a leerlo. Jueces capítulo 2, el verso 11, desde el 11 hasta el 13. Dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, es decir, a dioses falsos. La palabra Baal quiere decir Señor también. Jueces, ¿qué no? Jueces capítulo 2, verso 11. 2:11. Entonces a los Baales, a los señores, a los dioses falsos. ¿Sí? Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Sigue diciendo el verso 12. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Quiénes son estos Baal y Astarot? Son los nombres que después recibieron Nimrod y Semiramis. Entonces, a la que después también se le llamó reina del cielo. Esta Astarot es la que en Jeremías se menciona como reina del cielo. Es el título que se le dio, y aquí vemos que el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, después de haber visto todas las maravillas que Dios hizo y cómo los liberó de la esclavitud, aún así se olvidaron de él y dice aquí comenzaron a servir a dioses ajenos. Dice aquí en el verso, ¿qué dice? Verso 12. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses,
los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Todos los pueblos vecinos que estaban alrededor de Israel influyeron en ellos. Ellos comenzaron a copiar las creencias de esos pueblos paganos. Por eso Dios, cuando los saca de Egipto y antes de que entraran a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios les había prometido, les dijo, van a tener que destruir a todos esos pueblos idólatras. ¿Por qué? Porque sabía que ellos se podían contaminar. Y así pasó, ¿verdad? Se contaminaron con las creencias de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Decíamos, esta Astarot, después también los griegos, porque decíamos, pasó a Babilonia, pasó a Medo-Persa, pasó a Grecia, y los griegos a esta Astarot le llamaron Afrodita. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de Afrodita, ¿verdad? Una diosa griega que era considerada como la diosa del amor, la diosa del erotismo, más bien. Pues es esta Astarot. Astarot era como la conocían los babilonios y los pueblos que estaban ahí alrededor de ellos. Decíamos, cuando llegan los griegos, la toman, pero le cambian el nombre y le llaman Afrodita. Después, ya decíamos, llega a Roma y también toma esa diosa. ¿Y cómo le llamó? Le llamó Venus. Roma le llamó Venus. Yo creo que sí hemos escuchado estos nombres, ¿verdad? De los dioses griegos y romanos. Decíamos Astarot, es a lo que los griegos le llamaron después Afrodita, y los romanos le llamaron Venus. Y a la hija, o más bien al hijo de Venus, le llamaron Júpiter, que es otro dios romano. Que incluso cuando Pablo y ¿quién era? Bernabé fueron a predicar y vieron que sanaron un enfermo, dijeron, tú eres Júpiter, el dios, ¿verdad? A uno le llamaban Júpiter y al otro, ¿cómo le llamaban? Mercurio. Creo que no recuerdo bien, pero creo que a Bernabé le llamaban Mercurio y a Pablo le llamaban Júpiter. ¿Por qué? Porque ya había llegado hasta ellos estas creencias. Y decíamos, es lo mismo, pero únicamente le cambiaban los nombres. Porque todo este culto falso, toda esta forma de creer, se fue extendiendo por Babilonia, que ya vimos ahí en Génesis, que Babel fue la cabecera del reino, es decir, la capital, y de ahí se extendió a diferentes lugares, que fue pasando de pueblo en pueblo, y únicamente le cambiaban el nombre. Decíamos hasta llegar a Roma, que le llamaban, como les dije ahorita, Venus. Y ya decíamos, en los tiempos de Pablo, pues creían en él y a Pablo le llamaban así. Pero unos pocos años antes es cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya estaba esta creencia. Y lo único que hicieron es acomodarla al cristianismo. Cristo vino y fundó la verdadera iglesia. Aunque en ese tiempo Israel no había caído en idolatría, ellos reconocían al Dios verdadero, que así en su forma de explicar la doctrina tal vez había errores que Cristo les corrigió. Pero bueno, dentro de ese judaísmo que creía en el Dios verdadero, de ahí Cristo forma la verdadera iglesia. La verdadera iglesia. Y decíamos, como Él, para poder realizar este trabajo, tuvo que hacerse humano. ¿Y de qué manera lo hizo? Naciendo de una mujer humana. Sí, era una mujer humana, pero llena de virtudes, llena de cualidades, pero era humana. Y ahí es donde comienza, decíamos, esa mezcla nuevamente de creencias. Vamos a ver Hechos capítulo 19. Creo que ahí es donde está. Bueno, es lo que mencionábamos ahorita. Hechos capítulo 19, verso 27. Hechos 19, el verso 27.
dice, voy a darle lectura desde el verso 26. Hechos capítulo 19, verso 26 y 27 y 20, hasta el 28. Dice, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino a muchas gentes de casi toda el Asia, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Los que se hacen con las manos. Pues sí, la gente siempre ha hecho sus dioses, como dice aquí, con las manos, ¿verdad? Toma madera, le da forma, toma algún metal, hace un dibujo en un papel, hace sus propios dioses con sus manos, ¿verdad? Pero aquí están diciendo que Pablo está persuadiendo, ahí en Éfeso, dice que los que se hacen con las manos no son dioses. Dice en Éfeso, y también dice en casi toda el Asia, porque Pablo en sus viajes por el Asia Menor, en todas partes que llegaba, predicaba lo mismo, al Dios verdadero, diciendo que los dioses falsos, esos ídolos, esas imágenes, no son dioses. Pero sigue diciendo el verso 27, y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual ahora toda el Asia y el mundo, la cual honra toda el Asia y el mundo. Y oídas estas cosas, llenáronse de ira y dieron alarido diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Quién es esta Diana? Esta misma. Ahí en Éfeso le llamaban Diana, pero es la misma. La que surgió desde el Génesis, ahí con Nimrod, que pasó a Babilonia, a todos los pueblos, a Grecia, a Roma, y allí en Éfeso se le conocía como Diana. Bueno, parece que esta Diana, la que le nombraron Reina del Cielo. Reina del Cielo, ¿no? También hay, sí, es que es la misma. Decimos Astarot, y Diana es la misma, Venus, y la otra que decíamos Afrodita, es la misma. Pero ya más para acá ya la nombraron Reina del Cielo, así de... No, más, bueno, ya vimos en Jeremías que desde ahí ya le llamaban así, la Reina del Cielo. Pero aquí estamos viendo, ¿verdad? Que las personas, dice, se juntan y dicen, es que Pablo está persuadiendo a todos, y nuestro negocio se va a volver en contra de nosotros. ¿Por qué dicen nuestro negocio? Porque eran fabricantes de ídolos. A ver, dice aquí en el verso 24. 24, verso 24. Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. A los cuales, reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia. Este Demetrio dice que hacía templecillos de Diana, figuritas para que se las colgaran, para que las tuvieran allí en su casa, templecillos de Diana. ¿Y por qué le llama templecillos? Porque dicen, es que ahí habita Diana, y es lo que dicen actualmente, ¿verdad? Tienen una imagen y dicen, y van y se arrodillan ante ella y le piden porque dicen, ahí está Dios, en esa imagen. Si nos damos cuenta cómo es la misma creencia, entonces aquí le están llamando templecillos porque decían, es que aquí está habitando Diana. Entonces la gente los compraba, ya sea que se los colgara o que se los llevara a su casa y ahí los tuviera, decían, aquí está Diana conmigo, porque aquí tengo un templecillo de ella. Pero sigue diciendo en el verso 24 nuevamente. Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, dice, daba a los artífices no poca ganancia. No poca ganancia, es decir, daba mucha ganancia, ¿verdad? Vendiendo esos templecillos. Por eso dice que reunió a los oficiales y les dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia. ¿Sí nos damos cuenta? Que por eso no le convenía a estos hombres que Pablo predicara la verdad. Porque dice, ya los está convenciendo de que estos no son dioses.
entonces nuestro negocio se va a terminar, nuestras ganancias se van a terminar. Pues no es correcto, no es justo, decían ellos. Entonces dice que alborotaron a todo el pueblo, ¿verdad? En el verso 28 dice: oídas estas cosas, llenáronse de ira y dieron alarido diciendo: grande es Diana de los Efesios. Es decir, todos ahí comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. ¿Por qué? Porque esa era una forma de ellos para alabarla, de darle la alabanza, de darle adoración. Grande es Diana de los Efesios. Decíamos, esta es la misma reina del cielo, la que pasó a través de la historia, a través de los pueblos, y que en los tiempos de Pablo ahí estaba. Decíamos, esta creencia en el siglo, ¿qué era? En el año 325, es decir, siglo IV, ¿vale? Año 325, cuando se hace el concilio de Nicea, es decir, en el siglo IV, pues comienza esta mezcla de creencias, esta unión, ¿cómo podríamos llamarle? Y esta confusión, ¿verdad? Y la iglesia, que creía en el único Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo, comenzó a adoptar estas creencias. No todas, porque hubo una parte del pueblo de Dios que se mantuvo, que mantuvo la verdadera doctrina, que mantuvo la verdadera creencia del Dios verdadero, del Dios que creó los cielos y la tierra, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero la mayor parte sí cayó en esa confusión. Cayó en esa confusión y comenzaron a adoptar esta forma de creer en una reina del cielo. ¿Y a quién le podrían llamar así? ¿A quién le podrían dar ese título? Si decían, bueno, pues que ya no vamos a adorar a Diana, ya no vamos a adorar a Semiramis, ya no vamos a adorar a Astarot, ya no vamos a adorar a Venus, a Afrodita, a Diana. Entonces, ahora, ¿a quién le vamos a llamar reina del cielo? Pues, dicen ellos, pues a la madre del Hijo de Dios, que ahora ya no es madre del Hijo de Dios, ahora ya le llaman madre de Dios, ¿verdad? Dicen, bueno, pues ella ahora va a ser nuestra reina del cielo. Y ya está, a nuestro hermano le compusieron un canto, ¿verdad? Hace un momento nos lo decía. ¿Cómo decía, hermano? Adiós, madre del cielo, madre del Salvador. Adiós, madre del cielo, madre del Salvador. Madre, reina del cielo, ¿verdad? Reina, dice. Adiós, reina del cielo, madre del Salvador. Fíjese, reina del cielo. Y yo creo que en estos días lo vamos a escuchar cuando comiencen a hacer sus peregrinaciones, sus posadas. Vamos a escuchar ese canto, ¿verdad? Sí, sí. Y si le ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que así le llaman reina del cielo. Un título pagano. Ahora, ni es madre de Dios, sino es madre de Jesucristo. Fue madre de Jesús. Fue madre Pero de María, Jesús. no Guadalupe. María. Pero no es madre de Dios. Sí, mire, Así lo estipulan a hoy. Así lo comentan, así lo proclaman la iglesia cristiana, la iglesia católica. sí, Pero no. Si se pusieran a ver que fue madre de Jesús, la Virgen María, o María, pero no es madre de Dios. sí, mire, aquí le voy a leer esta Sí, parte que dice. yo así lo veo. Sí, mire, este hombre llamado Nestorio, o un hombre llamado Nestorio, más o menos en esa época, después del concilio de Nicea, dice, le llamaba Madre de Cristo. Madre de Cristo. Pero otro hombre llamado Teodoro le llamaba Madre de Dios. Entonces ahí ya comienza la confusión. Nestorio sí decía, fue la Madre de Cristo, pero Teodoro ya le comenzó a llamar Madre de Dios. Y decíamos, entonces, toman a María, o más bien el nombre de María, porque María ya había muerto, ¿verdad? Tenía casi 400 años, o más de 400 años de haber muerto, o 300 años. Toman el nombre de esta mujer y dicen, no, ahora ella si es madre de Dios, pues entonces ahora ella es la reina del cielo.
Y esta doctrina comenzó pues, a tomar fuerza dentro del cristianismo. Vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 1 verso 3. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 3. Porque el apóstol Pablo ya se preocupaba por todo esto. Él sabía, y en una ocasión lo dijo: sé que a mi partida entrarán lobos rapaces, ¿verdad? Y va a llegar el anticristo, y va a haber apostasía. Y aquí Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses algunos que no enseñen diversa doctrina. Pablo le dice a Timoteo: tú quédate en Éfeso. Ya vimos cuál era la creencia en Éfeso. Ellos tenían como su diosa principal a Diana. Y Éfeso pues era como un centro, porque ahí veíamos en Hechos que dice que no solamente en Éfeso, sino en casi toda el Asia veneraban o adoraban a Diana. Entonces era como el centro, era Diana de Éfeso, pero de ahí se esparcía a más lugares. Entonces, de otros pueblos también llegaban en peregrinación a Éfeso, como lo vemos actualmente, ¿verdad? Decíamos al principio, de diferentes ciudades llegan en peregrinación al Tepeyac. Son costumbres que vienen desde la antigüedad. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo: quédate en Éfeso. Y dice aquí: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses algunos que no enseñasen diversa doctrina. Pablo ya estaba previendo todo esto y quería prevenir que esas doctrinas falsas entraran a la iglesia. Por eso le dice a Timoteo: yo te rogué que te quedaras ahí para que tengas cuidado de la doctrina, para que no dejes que doctrinas falsas, creencias falsas, entren a la iglesia de Dios. Y aunque Timoteo seguramente lo hizo, pues con el paso del tiempo sí entraron estas creencias falsas. Entraron estas creencias falsas a la iglesia, y pues llegó la apostasía, es decir, una iglesia que se separa de la verdadera doctrina, de la doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo. En Éfeso, en esta ciudad de Éfeso, en el año 431 hubo un concilio, y en ese concilio se reconoció a María como Madre de Dios. Decíamos, Nestorio a María le llamaba Madre de Cristo, pero Teodoro le llamaba Madre de Dios. Entonces, en esta ciudad de Éfeso, donde estaba el templo de Diana, en el año 431 después de Cristo, se hace un concilio, conocido como el Concilio de Éfeso. Y ahí se reconoce a María como la Madre de Dios. Entonces ya se comienza a hacer oficial esta creencia idolátrica, esta creencia pagana. Decíamos la semana pasada, María, nosotros a María sí la reconocemos como una mujer virtuosa, una mujer que es ejemplo para todos nosotros, una mujer que obedeció a Dios, una mujer llena de cualidades. Pero ya en este concilio la quisieron elevar al grado de Dios, o en este caso de diosa. Y al llamarle Madre de Dios, pues entonces, ¿quién es superior a Dios? María, porque ella es la madre. Entonces la pusieron por encima de Dios. Decíamos, a pesar de que Pablo ya preveía todo esto y buscaba la manera en que no pudiera suceder, pues sí pasó. Mire, aquí traigo una parte de la enciclopedia británica, una enciclopedia muy famosa y muy reconocida. Dice aquí: como lo indica la enciclopedia británica, durante los primeros siglos de la iglesia no fue puesto ningún énfasis en María. La semana pasada veíamos, ¿verdad?, que Pablo, ¿cómo se refería a María? Como una mujer. Él en Gálatas 4:4 dice:
mas venido el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo hecho o nacido de mujer. No dijo, nacido de una virgen llamada María que era, o que tenía cualidades divinas, no sé, algo así. No, simplemente dijo, hecho, nacido de mujer. Entonces Pablo no le dio un reconocimiento especial a María, ¿verdad? Y como dice aquí esta enciclopedia, durante los primeros siglos de la iglesia no fue puesto ningún énfasis en María. No fue sino hasta la época de Constantino, ya dijimos Constantino es el que convocó el concilio en el año de 325, dice, no fue sino hasta la época de Constantino, la primera parte del siglo IV, cuando alguien empezó a ver a María como una diosa. Ya la comenzaron a reconocer como diosa. Si era madre de Dios, quiere decir que ella también era diosa, ¿verdad? Dice, pero aún durante ese periodo, tal idolatría era denunciada por la iglesia, lo cual es evidente en las palabras de Epifanio, quien denunció a ciertas mujeres de Tiro, Arabia y otros sitios por rendir culto a María como a una diosa verdadera y hacerle ofrendas en su capilla. Aunque ya se comenzó a establecer este culto, esta adoración a María, dentro de la iglesia había quienes se oponían, y aquí nos está mencionando a un hombre llamado Epifanio, que dice que denunciaba a estas mujeres ¿de dónde? De Tiro, de Arabia y de otros sitios, porque rendían culto a María. Dice, pero sigue diciendo, pero unos años más tarde, el culto a María no solamente era permitido por lo que es actualmente conocido como la Iglesia Católica, sino que vino a ser una de sus doctrinas principales y lo continúa siendo hasta el día de hoy. Esta es una de las principales doctrinas que hay actualmente en la Iglesia Católica, María. Y decimos, incluso ponen a María por encima de Dios, no solamente por encima de Jesús, sino ahora por encima de Dios. Al llamarle Madre de Dios quiere decir que ella es superior a Dios. Fue antes, ¿verdad? Entonces, Dios ya no es un ser increado, fue creado por su madre. Y entonces ahora quien es increado fue María. Ella fue la que creó a Dios, porque es su madre. Entonces, si nos damos cuenta, ¿a qué grado está llegando hoy? Ha llegado esa forma de creer. Poner a María por encima de Dios. Dice aquí, esta enciclopedia es una de las principales doctrinas que hay actualmente en la Iglesia Católica. Y todos así lo hemos comprobado. El culto a María se hizo una doctrina oficial de la Iglesia Católica en el año 431 después de Cristo, en el concilio de Éfeso, la ciudad de la diosa pagana. Decíamos, en este año 431 se hace el concilio en Éfeso, y ahí es donde se reconoce a María como Madre de Dios. Decíamos, en Éfeso, la ciudad donde estaba el templo a Diana, la reina del cielo. Esa reina del cielo que venía desde la antigüedad y que continuó y continúa hasta estos tiempos, rindiendo homenaje a la reina del cielo, que ya veíamos en Jeremías, que dice Dios, me están provocando a ira, ofreciéndole sacrificios a la reina del cielo. Y es lo que está haciendo también la humanidad. Siguen provocando a ira a Dios, porque siguen ofreciendo sacrificios a la reina del cielo. Pues dicen algunos que María es intercesora, ¿verdad? Que María es la que intercede, que Jesús, si nosotros le pedimos a Jesús, pues tal vez no nos escuche, pero María es la que va a interceder por nosotros. Eso es lo que cree actualmente muchas personas. Vamos a ver aquí mismo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Aquí mismo capítulo 2, verso 5 dice, porque hay un Dios todopoderoso. No dice hay una diosa, hay un Dios. Asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nuevamente aquí no se le da ningún reconocimiento a María. No dice hay un Dios y hay una Madre de Dios. Y esa Madre de Dios también intercede por nosotros. No dice así, ¿verdad?
hay un solo Dios y un mediador. ¿Quién es el mediador? Jesucristo. Cristo es el único mediador. Decimos actualmente a María también, dicen que es mediadora, ella está intercediendo. Vemos que el apóstol Pablo, que la palabra de nuestro Dios, porque sí, es una carta escrita por el apóstol Pablo, pero ¿quién lo inspiró? Dios. ¿De quién es palabra? De Dios. La palabra de Dios nos hace muy claro que es un solo Dios, no hay diosas, no hay una diosa, un solo Dios y un mediador. El único que intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, pues yo creo que seguiremos con esos temas porque sí nos falta hablar de la guadalupana, ¿verdad? Pero por hoy terminamos. Vamos a recibir a nuestro hermano Raúl para continuar con este culto de alabanza. Que Dios les bendiga, hermanos. Paso a vosotros.